Buenas tardes. Bienvenidos a compartir en esta oportunidad una presentación acerca del diagnóstico de actividad ovárica inmerso en la actual coyuntura de emergencia agropecuaria. La idea que es a través de esta charla relativamente corta, vamos a estar repasando algunos de los resultados más importantes que tenemos, teniendo en cuenta especialmente las tecnologías que hay disponibles para una coyuntura desafiante como la que estamos viviendo. Creo que sin lugar a dudas tenemos que hacer un repaso de lo que ha sido los antecedentes climáticos que hoy nos llevan a tener la situación que tenemos. Si uno miraba en el otoño, cuando hicimos aquella gira virtual de cría, y que además junto con eso hicimos una encuesta en los predios ganaderos con un apoyo muy importante de diferentes instituciones y de los productores, vemos que se generó este tipo de mapas en los cuales vemos que todo lo que tiene que ver con a la izquierda altura de pasto y a la derecha estado corporal de los animales, allá por el otoño ya se veía que en la zona este estábamos realmente en una situación difícil desde el punto de vista climático, prácticamente después de aquel octubre del 2019 muy lluvioso, los campos se lavaron, se plantó una seca en esta región este, se atrasaron todos los eventos reproductivos y se instaló una sequía interesante, importante, en esta parte del país. Eso se vio reflejado obviamente en el otoño en lo que tiene que ver con altura de pasto y con una condición corporal más deteriorada, más afectada, como lo vemos en este mapa. Y si hacemos, o sea, que estaba todo bien en el litoral norte, pero si miramos y juntamos la información con lo que fue el taller de preñez de evaluación de los diagnósticos de gestación en el otoño, o sea, el diagnóstico de otoño, vemos que obviamente hubo una diferencia importante entre el desempeño reproductivo al oeste del país, que obtuvimos en promedio un 80% de preñez, contra el este del país, que implica Cerro Largo, Rocha, La Valleja, Maldonado, parte de Florida, donde realmente teníamos unos puntos importantes por debajo. Lo que estaba reflejando, obviamente, que durante el servicio la situación climática no había acompañado demasiado. O sea, que de alguna forma el país empezaba como, en el otoño estaba como dividido al medio, por decir algo, yo puse ahí una línea imaginaria, pero que de alguna forma dividía un poco la situación pastoril y la situación también animal. Si a eso nosotros le sumamos qué pasó en la primavera, que también volvimos a hacer una encuesta y los productores también nos volvieron a apoyar con más de 1500 respuestas y pudimos hacer realmente un mapa bien interesante, vemos que en la primavera el litoral norte empezaba como a querer complicarse en lo que tenía que ver con altura de pasto, también con el estado corporal, que como ustedes saben no es inmediata la respuesta, o lo que se manifiesta en los animales, pero el este parecía complicado ya de forma marcada. Tenemos que tener en cuenta que a esta altura en la primavera estábamos prácticamente cumpliendo un año de condiciones adversas climáticas para esta zona del país. Así que de alguna forma se enciende una alarma en el este del país y una luz amarilla en la primavera en el litoral norte. Por supuesto, el hecho de las lluvias que se dieron en los últimos 15 días en la región norte hizo que la situación cambiara rápidamente y lo que tenemos hoy como mapa
de acumulación de agua o agua disponible en el suelo, vemos que el litoral norte está bien, dio un alivio esas aguas, los campos reaccionaron, pero la zona del este y sureste del país realmente está complicada, que es, como vemos acá, donde vamos a poner la lupa. Bien. Dicho esto, que creo que es importante que nos ubiquemos en qué condiciones estamos en esta zona de 33, Rocha, Maldonado, parte de La Valleja, parte de Cerro Largo, o sea, prácticamente un año de crisis climática, de sequía, y bueno, y ya estamos en el servicio y nos estamos encontrando con situaciones bien dispares y bien desafiantes por delante. De todas formas, creo que es importante recordar que este tema, el diagnóstico de actividad ovárica, se generó en esta inquietud de trabajar analíticamente con experimentos, se genera en el taller de evaluación de los diagnósticos de gestación vacuna que arrancó en el 2003. Fue una inquietud constante de tanto los veterinarios como todos nosotros de poder generar información objetiva frente a una herramienta tan novedosa en aquel momento como era el diagnóstico de gestación, el diagnóstico de actividad ovárica, perdón, y los primeros trabajos de investigación comenzaron allá por el 2005. O sea que hoy tenemos información que es la que vamos a compartir con ustedes de forma muy consistente como para hacer recomendaciones. Bien, antes que nada hacer alguna mención al gran problema que tenemos en el Uruguay y en todas partes del mundo cuando las vacas no se preñan, que es el largo del anestro posparto, o sea, el periodo que transcurre desde el parto hasta que la vaca entra en celo por primera vez. Acá tenemos el ejemplo de una vaca que comienza a ciclar allá por los 80 días, pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es el concepto de profundidad de anestro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más nos alejamos de los eventos que tienen que ver con empezar a ciclar, cuanto más nos alejamos, estamos en lo que sería el anestro más profundo y se caracteriza por tener folículos pequeños, ovarios pequeños, mientras que a medida que nos vamos acercando a los eventos de ovulación, los ovarios comienzan a tener mayor desarrollo y los folículos también, y por eso nosotros hicimos como una especie de división entre, que no es caprichosa, tiene una base fisiológica, en folículos iguales o mayores a 8 milímetros, podemos decir que estamos en un anestro superficial, o sea, más cercano a comenzar a ciclar. Obviamente, durante el anestro, como dice la placa, hay baja cantidad de hormona luteinizante, que es la hormona responsable de la ovulación. No hay progesterona, obviamente, que es la hormona que produce el cuerpo lúteo cuando el animal empieza a ciclar, y de alguna forma, para hacerlo más gráfico, el sistema reproductivo está dormido y todo lo que hagamos de señales para que ese sistema se despierte y comience en definitiva las vacas a ciclar, van a ser bienvenidos. Y eso de un poco es lo que vamos a estar conversando hoy. Creo que es muy importante hacer una mención a lo que tiene que ver con el nivel de anestro que entramos, que las vacas entran en el servicio. Esto es un trabajo de Menchaca del 2013 y de alguna forma lo que queremos mostrar es que si miramos la gráfica de la izquierda, donde tenemos el porcentaje de hembras ciclando en anestro superficial o profundo, tanto primíparas como multíparas, al inicio del servicio, estamos hablando de una base de datos de más de 20.000 vacas, vemos que el 90% de las vacas primíparas entran en anestro al servicio y prácticamente el 80% de vacas multíparas. O sea que
es algo que es muy común y que es, la característica que tenemos que trabajar, o sea, cortar ese anestro para que los animales empiecen a ciclar. Bien, vamos a hacer una descripción somera, rápida, de lo que es el diagnóstico de actividad ovárica. Es una herramienta objetiva para determinar de alguna forma si el animal está ovulando o no, o sea, si está ciclando o está en anestro. Se hace a través de ultrasonografía, es una foto pero con alta precisión, pero que requiere adiestramiento. Eso también creo que es importante destacarlo. Y tenemos diferentes estructuras que se observan al momento que hacemos la ecografía o el estudio ultrasonográfico. Esas diferentes estructuras las voy a tratar de explicar acá. Que tenemos cuando vemos el embrión, los animales obviamente los damos por preñados. Cuando vemos un cuerpo lúteo, el animal está ciclando. Puede estar preñado de pocos días y que no se vea el embrión y solamente veamos el cuerpo lúteo. O sea que el cuerpo lúteo nos está diciendo que el animal o está ciclando o está preñado recientemente. Y después el escenario que es el que queremos profundizar y es cuando los animales no presentan ni embrión ni cuerpo lúteo, o sea que están en anestro. Y allí clasificando los folículos por encima de 8 milímetros, donde estamos hablando de un anestro superficial, o un anestro profundo cuando estamos con folículos por debajo de 8 milímetros de diámetro. Bien, así que una vez dicho esto, o sea, tenemos el anestro como la gran batalla que tenemos que dar cuando comenzamos el servicio. Es importante decir que hemos desarrollado, el país tiene diferentes tecnologías, herramientas tecnológicas para disminuir la duración del anestro posparto y empezar a hacer que las vacas ciclen. Tenemos desde la nutrición posparto, control de amamantamiento a través de destete temporario con tablilla nasal, destete temporario a corral, destete precoz, que también es una técnica radical de control de amamantamiento, inseminaciones a tiempo fijo, y obviamente la condición corporal, que también es una herramienta que nos permite dar mucha luz al estado nutricional de nuestro rodeo. Bien, pero en esta charla que estamos compartiendo, yo voy a hacer foco a lo que es el diagnóstico de actividad ovárica relacionado o asociado con 3 tecnologías que van muy de la mano y que tenemos información muy consistente, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra unidad experimental, en todo lo que tiene que ver con control de amamantamiento. Pero vamos a estar hablando de diagnóstico de actividad ovárica y destete temporario y destete precoz e inseminación a tiempo fijo. Esas son las 3 herramientas que cuando comienza el servicio y hacemos una ecografía de actividad ovárica, son las herramientas que tenemos en general más a mano para poder aplicar. Este fue el primer trabajo, estamos hablando del año 2006 publicado. Fue un trabajo en el cual, como fue el primero que hicimos, queríamos ver el efecto del destete temporario en vacas, en anestro superficial y en anestro profundo. Con esto lo que determinamos en ese trabajo, que fue un trabajo con prácticamente 200 vacas en 4 unidades experimentales, Bañado de Medina de la Facultad de Agronomía y 3 estaciones experimentales de INEA, vimos que cuando las vacas estaban en anestro profundo, que habían parido aproximadamente con un poco más de 3,5 de condición corporal, no hubo diferencias entre aplicar el destete temporario o no aplicar. Lo que está en el marrón oscuro es los animales que mantuvieron los terneros al pie de la madre amamantando. Y en donde está la foto de la tablilla es el grupo de tratado con la tablilla. Sin embargo, si vamos al área de anestro superficial, al grupo, de vacas en anestro superficial, vemos que
haberle puesto una tablilla nasal mejoró la tasa de preñez significativamente. Obtuvimos 92% de preñez contra 58% haber dejado a los vientres amamantando a sus terneros. O sea que esto era el primer indicio que el destete temporario era una herramienta factible para aplicar cuando las vacas están en anestro superficial. Después de eso surgieron muchas preguntas. ¿Qué pasa con un anestro, con un diagnóstico de actividad ovárica en una sequía, en vacas primíparas? ¿Qué pasa cuando tenemos anestros profundos? Bueno, eso es un poco lo que vamos a ir compartiendo ahora. Este trabajo fue un trabajo que hicimos en la unidad experimental allá por el 2017, en una sequía que se plantó también en esta región, y tomamos las vacas primíparas porque todas estaban en anestro, el 60% en superficial y el 40% en profundo. ¿Qué hicimos? A la mitad de cada grupo le aplicamos un tratamiento y a la otra mitad la dejamos como control, como testigo, como vemos ahí. Las vacas en anestro superficial se quedó un control al pie de la madre y otro grupo se le hizo una tablilla nasal. Y al resto que estaba en anestro profundo, a la mitad se la dejó con los terneros al pie de la madre y a la otra mitad se le hizo un destete precoz. O sea, se aplicó el protocolo que veníamos trabajando. Los resultados que obtuvimos, como podemos ver ahí, las vacas control en anestro superficial se preñaron un 25% y las de temporario un 65%. Y con respecto a las vacas en anestro profundo, el control se preñó un 8% y el destete precoz se preñó un 79%. Uno podría decir, bueno, parece muy bajo un control en vacas que estaban aproximadamente vacas primíparas entre 3,8 y 4 unidades de condición corporal, pero sí hay que hacer una puntualización. En la unidad experimental palo a pique, que es donde se hacen estos experimentos, nosotros tenemos 64 días de servicio. Por lo tanto, esto se hizo muy al principio de diciembre, allá por el 5 de diciembre, se hizo esta ecografía y se dejaron los toros hasta fines de enero, que es como hacemos siempre. O sea, que creo que es bastante significativo y bastante real lo que pasó, y quiero compartir con ustedes en esta línea de pensamiento datos que tienen más de 25 años, que son de los ingenieros Simeone y Beretta, que son realmente muy oportunos traerlos en esta disertación, en esta conversación con ustedes, porque si miramos, es un trabajo de destete precoz en vacas primíparas y en vacas flacas. Aquí quiero hacer una puntualización importante, que es que las vacas flacas, estas que decimos que están en menos de 3 de condición corporal, si miramos la disponibilidad de forraje son 300 kilos de materia seca por hectárea, o sea que podemos hablar que es una situación como está pasando alguna parte del país con sequía y con vacas en mal estado corporal. O sea que si quisiéramos asemejar algo a las condiciones más extremas, negativas que tenemos hoy, creo que este es un muy buen ejemplo. Vacas flacas y con poca disponibilidad de forraje. Y el destete precoz preñó un 73% en vacas primíparas contra un 14% en vacas que mantuvieron su cría al pie. O sea que es bastante consistente con ese 8% de vacas en anestro profundo. En este momento no se realizaba el diagnóstico de actividad ovárica. Voy a mostrar algunos datos donde todavía no contábamos con esta herramienta, pero podemos inferir que estos animales con menos de 3 de condición corporal, con esa disponibilidad de forraje, y habiéndose preñado solamente un 14% con su cría al pie, seguramente estaban en un anestro profundo. Bien, o sea que destete temporario funciona muy bien con anestro superficial, destete precoz funciona muy bien con el anestro profundo, pero también tenemos una herramienta que es la inseminación a tiempo fijo, que muchos médicos veterinarios utilizan, cada vez se utiliza más. Es una herramienta que nos permite colocar un dispositivo de progesterona
que es la hormona que de alguna forma necesita tener el cuerpo el cuerpo del animal cuando está ciclando, o sea que se coloca artificialmente, o sea que de alguna forma le damos alguna señal hormonal, engañamos un poco a la vaca y hacemos todo un manejo hormonal artificial que nos permite ayudar a esos animales a salir del anestro. ¿Qué información tenemos sobre inseminación artificial asociada al diagnóstico de actividad ovárica o por lo menos asociado a lo que tiene que ver con anestro? Este es un trabajo que hicimos también en la unidad experimental para pique. No fue un experimento, fue un trabajo que hicimos en prácticamente en 200 vacas multíparas con cría al pie que tenían 80 días de paridas y estaba prácticamente la mitad en anestro superficial, como dice ahí, el 47% del rodeo, y la mitad en anestro profundo. Bien, esas son las condiciones corporales. Aplicamos un protocolo de IATF y estos fueron los resultados. Si miramos el porcentaje de preñez a la inseminación a tiempo fijo, fue un casi 46% en las vacas de anestro superficial, o sea, en un día, y casi 39% en anestro profundo. Y después con el repaso de un servicio con toros, de 21 días con repaso de toros, se logró 87 y 70% de preñez total. O sea que si nos referimos a lo que tiene que ver con preñez a la IATF, son resultados muy promisorios que nos permiten, bueno, decir que un 40, casi en la vuelta de 40% podemos preñar en un día en animales con anestro. Después voy a compartir con ustedes un trabajo también de hace muchos años, donde es un trabajo de la doctora de Castro, con 193 vacas primíparas, con cría al pie, con 60 días de parido, con una buena condición corporal y que estaba prácticamente el 95% en anestro. No está discriminado qué tipo de anestro, pero estaban en anestro y se hizo la mitad un protocolo de inseminación a tiempo fijo y la otra mitad un protocolo de inseminación a tiempo fijo asociado a un destete temporario que de duración de 10 días y que el destete temporario comenzaba cuando se colocaba el dispositivo. Como ustedes saben, los protocolos de inseminación a tiempo fijo son de aproximadamente entre 7 y 8 días de dispositivo y después 2 días más con un pool de hormonas y después 2 días más para inseminar. O sea que en general anda en el orden de los 10 días. Bueno, estos protocolos se hacía el destete temporario cuando se colocaba el dispositivo y se inseminaba a los 10 días y ahí era la duración del destete temporario. La tasa de preñez fue de 55% a la inseminación y de 61%, o sea, datos muy buenos. No fueron significativos, pero los autores remarcan que consideraron que esos puntos son importantes, hubo una tendencia significativa. Y luego vemos una experiencia, otro experimento de inseminación a tiempo fijo asociado a destete precoz. También estos eran vacas adultas, prácticamente 140 vacas adultas, con más días de parto, entre 60 y 90, con una condición corporal moderada, y se aplicaron 3 tratamientos: un destete precoz, una inseminación a tiempo fijo y un destete precoz asociado con una inseminación a tiempo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que también el primer día de destete precoz se colocó el dispositivo y a los 10 días prácticamente de realizado el destete precoz ya se estaba inseminando. Bueno, tenemos como la tasa de preñez al primer día del servicio de 34,8 para IATF y de 56,5 para el grupo que fue destetado precozmente y también inseminado a tiempo fijo. Si miramos la tasa de preñez a los 30 días, después del repaso con inseminación artificial,
tenemos 51.5 a aquellos de destete precoz que además se iban inseminando, 47,8 a IATF y 78,3 en destete precoz e inseminación a tiempo fijo. O sea que destaco que es una herramienta, que hay información, que se puede utilizar sola o se puede utilizar asociado a otros manejos. Bien, otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es, ¿le hacemos diagnóstico de actividad ovárica a todo el rodeo o podemos hacer una muestra? En estos momentos nos están llegando información de muchos veterinarios que están haciendo mucho diagnóstico de actividad ovárica, por ejemplo, a vacas primíparas, que es la gran preocupación de muchos productores y que son donde a veces nos puede engañar un poco la condición corporal, a animales que están creciendo, que tienen otro tipo de requerimientos. Así que, pero en este sentido, la pregunta que quisimos contestar es, bueno, ¿qué pasa si la hacemos a un porcentaje del rodeo? Lo primero que tenemos que tener es un rodeo ordenado en categorías y en momento de parición, si no, la información que podemos lograr o que podemos obtener no es demasiado fidedigna. Bien, en este caso, nosotros hicimos un trabajo en la unidad experimental también nuestra, en la de línea 33, en el año 2014 y 2015. Como dije previamente, el Entore nosotros lo hacemos de 64 días de duración. Y en este caso, lo que les voy a presentar, vamos a compartir datos de haber realizado un diagnóstico de actividad ovárica a un 30% de cada grupo y haber tomado una decisión para todo el rodeo en función de esa muestra. Teníamos ordenado multíparas, cabeza, cuerpo y cola de parición, y en vacas primíparas también cabeza y cola de parición. No teníamos tanta dispersión en las primíparas porque son animales que se inseminan como vaquillonas. En esta oportunidad vamos a compartir solamente los resultados de las vacas multíparas. Tenemos acá el caso del grupo de cabeza, cuerpo y cola con los días de paridas, la condición corporal al parto y al entore. Como pueden ver, son animales que parieron en relativamente entre moderada y buena condición corporal. Y acá están los resultados de ese 30% del grupo cabeza, cuerpo y cola. En el grupo cabeza de parición encontramos que el 57% estaba ciclando, el 36% en superficial y el 7% en profundo. En el cuerpo de parición, 0% ciclando, 85% en anestro superficial y 15% en anestro profundo. Y en lo que sería la cola de parición, el 10% estaba ciclando, el 40% estaba en anestro superficial y el 50% en anestro profundo. Bien, la pregunta es, ¿qué tratamientos decidimos hacer a todo el resto del rodeo? Porque en base a ese 30% le teníamos que aplicar al 100% de la cabeza. En relación al 30% de lo que había dado cuerpo de parición, le íbamos a aplicar un tratamiento al 100% del cuerpo de parición y lo mismo a la cola. Lo que encontramos, o lo que decidimos hacer, fue a la cabeza de parición no le hicimos nada, teniendo en cuenta que tenían 80 días de parido, muy buena condición corporal y más de la mitad estaba ciclando. Luego al cuerpo de parición le hicimos un destete temporario y a la cola de parición le hicimos un destete precoz. O sea que esto no es un trabajo individual como estamos acostumbrados a hacer, sino que en base a un porcentaje le hacemos al total del rodeo. Y bueno, los resultados fueron muy buenos, como podemos ver ahí, la cabeza preñó un 98%, el cuerpo de parición un 93,5% y la cola de parición un 100%. Y el peso de los terneros al destete fue muy bueno, 214 kilos, 192 kilos y 156, que no está corregido por edad, o sea, lo que estamos viendo ahí, que esos 156 kilos son animales que son un mes prácticamente más jóvenes,
que los animales cabeza o los terneros cabeza de parición o de nacimiento. Bien, o sea que para ir finalizando, podemos decir que hoy tenemos tecnologías. En un anestro profundo sabemos que el destete precoz es una herramienta muy consistente, y en anestro superficial el destete temporario también es una herramienta muy consistente. Luego tenemos la inseminación a tiempo fijo, que puede ir asociada a alguna de estas dos herramientas o sola, que también siempre nos va a aportar una tecnología para cortar el anestro y mejorar la tasa de preñez. Hay muchos productores que van rumbo a esa alternativa también de manejo asociado a otras actividades o otras tecnologías. También creo que es importante recordar que cuando tomamos la resolución, la decisión de hacer un diagnóstico de actividad ovárica y en función de eso aplicar medidas tecnológicas, también tenemos que mirar otras herramientas que tenemos arriba de la mesa o otras consideraciones. Una es el pronóstico climático, que ya lo tenemos, que sabemos que a veces creo que es algo que hoy cada vez más se está mirando. La disponibilidad de forraje que tenemos por delante, el estado corporal, que sabemos que es dinámico, estar viendo si los animales se nos vienen cayendo de condición corporal o vienen repuntando. La paridad, o sea, si es vaca multípara, si es vaca primípara. Los días de parida, no es lo mismo una vaca parida de hace 30 días que una vaca parida de hace 70 días. Y por supuesto, una vez que tomamos las decisiones de manejo, cuántos días nos quedan desde que hacemos el manejo hasta el final del entorno. O sea que son consideraciones que tenemos que tener presentes a la hora de tomar todas estas decisiones, mirar el sistema. De alguna forma lo que estamos mirando es el sistema en su conjunto: clima, pasturas, estado corporal, reserva de los animales, cuánto tiempo tenemos por delante y por supuesto el diagnóstico de actividad ovárica es una herramienta que arroja muchísima luz en momentos de incertidumbre, que nos permite ver las vacas por dentro, que realmente es muy confiable, y toda la información que tenemos es también muy confiable a la hora de esperar los resultados cuando tomamos las medidas de manejo pertinentes. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Así que de mi parte, muchísimas gracias.